Hay dolores que ni el médico entiende. Hay diagnósticos que el alma no acepta. Y hay noches en que el cuerpo grita, pero Oseu permanece en silencio. Tal vez tú estés ahí, cansado, desgastado, luchando con una enfermedad que no da tregua. Pero hoy, el Espíritu de Dios te dice algo que puede cambiar todo. La alabanza no es solo una canción, es un arma de sanidad. Hay un tipo de alabanza que no sale de los labios, sino del quebranto. Una alabanza que no entretiene, pero que cura. Y es sobre esta alabanza, nacida en medio del sufrimiento, que vamos a hablar. Porque este 2025, Dios quiere enseñarte que, en medio de tu enfermedad, aún puedes tocar el cielo. Y cuando tocas el cielo con tu alabanza, el cielo toca tu cuerpo con su poder. Si esto ya está tocando tu corazón, déjanos tu comentario o compártelo con alguien que necesita sanidad. Hoy, cuando el cuerpo duele, el alma grita. Y cuando el alma grita, Dios escucha de una manera distinta. No es casualidad que muchos de los milagros de sanidad registrados en la Biblia comienzan con un clamor. Un clamor que no era bonito, no era ordenado, pero era verdadero, porque Dios no responde a la perfección. Él responde a la sinceridad. Y es precisamente en el contexto del dolor físico que nace una de las alabanzas más poderosas que un ser humano puede ofrecer. La alabanza que brota en medio de la enfermedad. Cuando pensamos en la alabanza, muchas veces la asociamos con momentos de celebración, de júbilo, de victoria. Pero hay un tipo de alabanza que nace en la oscuridad. Es esa alabanza que no depende de cómo te sientes, sino de en quién confías. Es una adoración que no necesita respuestas, sino presencia. Una alabanza que no exige sanidad, pero atrae la misericordia de Dios como un imán. El Salmo 34:18 declara: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta es la puerta, esta es la clave. Cuando el cuerpo está abatido, cuando el diagnóstico es irreversible, cuando los médicos no encuentran solución, Dios se acerca a los que están rotos. No se aleja, no se oculta, Él se acerca. ¿Y qué espera encontrar cuando se acerca? Una voz, no necesariamente fuerte. A veces es un susurro, a veces es un pensamiento, a veces es un canto tembloroso en la madrugada, pero es real. Y ese tipo de alabanza es más poderoso que 1000 canciones entonadas desde un corazón orgulloso. ¿Recuerdas a Job? Un hombre que lo perdió todo: familia, salud, estabilidad, reputación. Y en medio de ese caos, en vez de maldecir, eligió adorar. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¿Cómo alguien puede decir esto en medio de semejante dolor? Porque la alabanza que cura no nace de la lógica, nace de la rendición. Job no estaba negando su dolor, él estaba entregándolo, estaba depositando su enfermedad, su tristeza, su pérdida, en las manos del único que podía sostenerlo sin quebrarse. Muchos hoy están esperando sentirse mejor para alabar a Dios. Pero ¿y si Dios está esperando que tú lo alabes mientras aún duele? Porque esa es la fe que toca el corazón del cielo. No es fe esperar a que todo esté bien para agradecer. La verdadera fe es mirar el informe médico, escuchar el diagnóstico más duro y aún así decir: Dios, tú sigues siendo bueno. Y es allí, en ese momento santo y profundo, donde la atmósfera cambia. No siempre cambia el cuerpo de inmediato, pero cambia el espíritu. Y cuando el espíritu se levanta, el cuerpo empieza a seguirle, porque el alma tiene un poder que el cuerpo no entiende. Cuando tu alma comienza a cantar, aún entre lágrimas, algo en el mundo espiritual se mueve, algo invisible se activa. Y aunque el dolor no desaparezca en el instante, la sanidad comienza a obrar desde dentro. Hay personas que han vivido con enfermedades crónicas durante años, pero han mantenido una actitud de alabanza constante, y eso ha sido su medicina diaria. No es una negación de la realidad, es una declaración de confianza, porque tú puedes estar enfermo,
pero tu alma no tiene que estar derrotada. Puedes estar en cama, pero tu corazón puede estar de rodillas adorando al Dios que todo lo puede. David escribió en el Salmo 103: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Quién sana? Él. No los medicamentos, no los especialistas, no los tratamientos caros, aunque todo eso pueda ser usado por Él. Pero el que sana de verdad, el que toca lo que la ciencia no puede, es Jehová Rafa, el Señor que sana. Y Él se deleita en habitar donde hay alabanza. No por ego, sino porque la alabanza es el lenguaje del cielo. Y cuando tú lo hablas aquí en la tierra, invitas lo sobrenatural a visitar lo natural. Jesús dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Sabes cómo es el cielo? Está lleno de adoración. Llena tu cuarto, tu casa, tu mente de esa atmósfera y verás el cielo descender. Y tal vez digas: pero yo no tengo fuerzas para cantar. Y te digo, no necesitas fuerza en tu voz. Solo necesitas verdad en tu corazón. A veces una lágrima derramada con fe vale más que un concierto entero. A veces, un susurro como te adoro, Señor, aunque no entienda, es suficiente para hacer temblar los muros del infierno y abrir las puertas del milagro. La alabanza no es una fórmula, es una entrega. Es decirle a Dios: tú eres digno aunque yo esté quebrado. Es mirar el dolor de frente y no permitir que Él defina tu fe. Es cantar no porque todo está bien, mas porque sabes que Dios está presente, incluso cuando nada parece estar bien. Y cuando Dios está presente, todo puede cambiar. La alabanza verdadera no comienza cuando recibimos la sanidad, sino cuando aún estamos en el valle, cuando el cuerpo está débil y la mente cargada de dudas. Es ahí donde la alabanza se transforma en medicina del alma. No es un canto vacío, no es una repetición de palabras religiosas. Es un susurro que sale desde lo más profundo del espíritu, un clamor que dice: Señor, aunque me esté desmoronando, yo confío en ti. Hay momentos en los que el cuerpo clama por alivio, pero es el alma la que está más enferma. Y muchos no lo saben. Piensan que necesitan una medicina para el cuerpo, cuando en realidad lo que más necesitan es una restauración interior. ¿De qué sirve que el cuerpo se sane si el corazón continúa roto, lleno de resentimiento, miedo, ansiedad, incredulidad? La alabanza no solo trata con el síntoma externo, trata con la raíz interna. Por eso, cuando decides alabar a Dios en Imo me sentiriro, medio del sufrimiento, algo se alinea dentro de ti. Tu alma, que estaba en caos, comienza a reencontrar el orden divino, y el alma en orden, en paz con su Creador, prepara el camino para la sanidad completa. La alabanza restablece la comunión que el dolor había intentado romper, porque el sufrimiento muchas veces nos hace sentir separados de Dios, como si Él estuviera distante, como si se hubiera olvidado. Pero cuando alabamos, recordamos quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Mira lo que dice el Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí el salmista no está en una posición de victoria, pero está profetizando sobre sí mismo. Está diciendo: aún he de alabarle. En otras palabras, no voy a quedarme aquí caído. Mi alma se levantará. Yo voy a alabar, aunque hoy todo parezca oscuro. Eso es lo que la alabanza produce, una fe que se recusa a morir. Porque, amigo, hay enfermedades que não começam no corpo, mas no espírito. Pessoas que vivem como coração cheio de tristeza, que perderam a esperança há anos, que se acostumaram com a dor. E o pior, muitos já nem pedem cura, já nem acreditam mais. Mas quando a alabanza volta aos lábios, algo começa a se reconstruir, porque a alabanza é um acto de vida. É declarar que ainda há esperança.
é gritar para o céu que ainda acreditamos, mesmo sem ver nada mudar. Pablo e Silas, encarcelados, golpeados, sangrando sin saber si verían el amanecer. ¿Qué hicieron? Alabaron. No esperaron sentirse mejor. No esperaron que las cadenas cayeran. Ellos alabaron primero. Y entonces vino el terremoto, y las cadenas se rompieron, y las puertas se abrieron. Hechos 16, 25, 26. ¿Qué nos enseña esto? Que la alabanza no es la reacción al milagro. Es la provocación del milagro. Muchos esperan ser sanados para alabar, pero es cuando alabas primero que el milagro se activa. Cuando eliges cantar en vez de quejarte, agradecer en vez de reclamar, confiar en vez de dudar, algo cambia. Tu entorno puede seguir igual, pero tú ya no eres el mismo. Y eso es suficiente para empezar a ver la mano de Dios obrando en cada célula, en cada órgano, en cada rincón de tu ser. A veces la enfermedad es usada por el enemigo para quebrantar tu espíritu. Pero si decides que tu espíritu no será vencido, sino que alabará aún con lágrimas, entonces aquello que el enemigo planeó para tu ruina se convierte en el escenario del milagro de Dios. El dolor que iba a destruirte se transforma en el fuego que te purifica. La prueba que iba a apagar tu fe se convierte en la plataforma donde tu fe brilla más fuerte. No es fácil alabar en medio del dolor. No es natural, pero es espiritual. Y Dios no está buscando artistas ni expertos. Él busca verdaderos adoradores, los que lo adoran en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Gente común, con diagnósticos duros, con cuerpos cansados, pero con corazones dispuestos a decir: Señor, aunque no sane hoy, yo te alabaré como si ya estuviera sano. ¿Puedes imaginar lo que sucede en el cielo cuando alguien así alaba? ¿Puedes imaginar el impacto espiritual de una mujer que aún con quimioterapia levanta sus manos y dice: ¿Tú eres fiel? O de un hombre en una cama de hospital que susurra: Te adoro, Dios mío. Eso estremece el cielo. Porque esa alabanza no es emocional, es eterna. Y si alguna vez pensaste que tu alabanza no tiene valor por causa de tu enfermedad, hoy te digo con toda autoridad, es justamente aí donde tu alabanza vale mais. Porque não é uma adoração confortável, é uma adoração com sacrifício. E toda adoração com sacrifício sobe como incenso diante do trono de Deus. El enemigo quiere tu silêncio, porque sabe que mientras cales, ele pode continuar dominando, com medo e dor. Mas quando você abre sua boca para adorar, mesmo quebrado, você declara guerra. Você rompe o ciclo. Você faz do quarto um altar. E Deus responde: Entonces no esperes más. No te guardes lo que tu alma quiere decirle a Dios. Aunque no tengas fuerzas para gritar, susurra. Aunque no puedas cantar afinado, canta. Aunque no tengas palabras bonitas, entrega tu corazón. Porque en ese tipo de alabanza, la sanidad comienza a fluir. Y aunque los médicos no entiendan, aunque tu familia no lo vea, aunque el dolor no desaparezca de inmediato, tú sabrás, tú sentirás que algo está ocurriendo, que una medicina invisible, poderosa, eterna, está entrando en tu ser. Y todo comenzó cuando decidiste alabar. Hay enfermedades que no nacen en el cuerpo, sino en lo invisible. Hay dolores que los exámenes no detectan. Y hay batallas que no se ganan con medicina, sino con poder espiritual. Por eso, necesitamos entender algo que muchos ignoran. La alabanza rompe cadenas espirituales que alimentan enfermedades físicas, mentales y emocionales. Vivimos en un mundo espiritual. Y aunque nuestros ojos no lo vean, nuestras vidas están constantemente envueltas en una guerra entre la luz y las tinieblas. Hay enfermedades que vienen por genética, otras por accidentes, otras por negligencia. Pero también hay aquellas que son el resultado directo de opresión espiritual. Sí, el enemigo puede usar el dolor para atar la mente, paralizar la fe y, secar la esperanza. Y es ahí donde la alabanza se transforma en un arma que libera.
No es casualidad que Jesús, al sanar a muchos enfermos, primero echaba fuera espíritus. En Lucas 13, encontramos a una mujer que estuvo encorvada durante 18 años. No podía enderezarse. Todos pensaban que era un problema físico. Pero Jesús vio más allá. Él dijo que era un espíritu de enfermedad. Y con una sola palabra, la liberó. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Lucas 13:12. Y ella se enderezó. ¿Te das cuenta? Era una opresión espiritual disfrazada de dolor físico. Muchos hoy están viviendo bajo el peso de enfermedades que no se curan con remedios, porque su raíz es espiritual. Y no se trata de superstición, se trata de discernimiento. Se trata de comprender que el cuerpo y el alma están profundamente conectados, y lo que afecta a tu espíritu inevitablemente alcanzará tu carne. La ansiedad constante, el rencor, la amargura, el miedo, abren puertas, y cuando esas puertas están abiertas, el enemigo entra y siembra enfermedad. Pero cuando tú comienzas a alabar, cierras esas puertas una por una. La alabanza no solo sana, la alabanza expulsa, porque cuando comienzas a adorar de verdad, el enemigo não pode permanecer. Ele não aguenta o ambiente onde Deus é exaltado. Ele não suporta ouvir palavras de gratidão, fé e rendição, porque ele se alimenta de queixas, murmurações e medo. Mas quando tua boca se abre para adorar, mesmo em meio à dor, você o enfraquece. Você quebra sua influência. Recordemos lo que pasó con el rey Saúl. Cuando un espíritu malo lo atormentaba, mandaban a llamar a David. ¿Y qué hacía David? Tocaba el arpa y adoraba. Y la palabra dice que el espíritu malo se apartaba de Saúl. 1 Samuel 16:23. Eso no fue una terapia musical. Eso fue guerra espiritual. Porque cuando alguien lleno del Espíritu Santo adora, el infierno se retrae. Las tinieblas retroceden. Y si eso pasaba en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más ahora, con el Espíritu de Cristo en nosotros? Hay personas que viven bajo un ambiente espiritual tóxico. Casas llenas de gritos, palabras negativas, maldiciones, desesperanza, y no entienden por qué su salud se deteriora. Pero cuando tú decides llenar ese ambiente con alabanza, todo cambia. El aire se limpia, el corazón respira, la mente descansa y el cuerpo empieza a recibir paz. La alabanza rompe ciclos, porque muchas enfermedades se perpetúan por hábitos espirituales destructivos. Cuando no perdonamos, por ejemplo, estamos alimentando un veneno invisible que afecta nuestro cuerpo. Pero cuando adoramos, abrimos el corazón al Espíritu Santo y Él nos convence, nos limpia, nos restaura. Y eso también es sanidad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y parte de esa verdad es que fuiste creado para adorar. Tu espíritu fue diseñado para glorificar a Dios. Y cuando haces eso, todo en ti, cuerpo, alma y mente, entra en un orden celestial, como un instrumento desafinado que vuelve a sonar en armonía. A través de la alabanza, te reconectas con el propósito eterno de tu existencia, y esa conexión tiene poder para desatar milagros. Recuerda cuando Josafat fue cercado por enemigos. No tenía cómo vencer. Humanamente estaba derrotado, pero Dios le dio una instrucción que parecía absurda. Coloca cantores al frente del ejército, que vayan alabando. Y mientras alababan, el Señor confundió a los enemigos y se destruyeron entre ellos mismos. En 2 Crónicas 20, 21, 22. ¿Qué vemos aquí? Que la alabanza abre caminos donde no hay salida, que el poder de Dios no necesita lógica, solo obediencia y fe, que cuando tú decides levantar tus manos incluso en el momento más oscuro, el cielo se mueve a tu favor. Y si eso fue con un ejército, ¿qué no hará Dios por tu cuerpo, por tu salud, por tu alma, cuando tú decides adorarlo en medio del dolor? ¿Qué no hará por ti cuando en vez de rendirte cantas? Cuando en vez de maldecir, bendices.
Cuando en vez de cerrar la boca proclamas: Dios, tú eres mi sanador, tú eres mi refugio, tú eres mi esperanza. Tal vez tú estás leyendo esto con un diagnóstico sobre tu mesa, con medicamentos a tu lado, con lágrimas que ya secaron tu rostro. Pero hoy el Espíritu de Dios te recuerda: tu alabanza no está muerta. Ela ainda pode se levantar. Ela ainda pode romper o que está escondido. Ainda pode expulsar o que está oprimindo. E quando isso acontecer, você verá que não era apenas uma canção, era uma chave. Uma chave que abre portas, que desfaz cadeados, que liberta o que estava preso há anos. E entonces, quando menos lo esperes, sentirás alívio, sentirás descanso, sentirás uma presença que o mundo não pode explicar, mas tua alma conhece. E entenderás que a batalha não foi vencida com forças humanas, mas com louvor, com rendição, com adoração. Porque a alabanza rompe cadeias espirituais. E quando essas cadenas caem, a sanidade entra. Deus não habita em qualquer lugar. Él es omnipresente, sí, pero no manifiesta su gloria en todos los ambientes. Hay espacios que lo rechazan, donde el orgullo, la incredulidad y la queja han levantado muros tan altos que su presencia no se siente. Pero hay otros lugares, sagrados, aún sin ser templos, donde Dios se mueve con libertad, con poder, con compasión. ¿Y qué tienen esos lugares en común? Están llenos de alabanza. La Escritura dice en el Salmo 22:3, Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Esto no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. Dios se manifiesta donde es adorado. Su presencia desciende, se establece, se derrama donde hay un pueblo que lo exalta, no por lo que puede dar, sino por quien Él es. Por eso, cuando hablamos de sanidad, no basta con orar. No basta con pedir, es necesario crear el ambiente adecuado. Un ambiente donde el cielo se sienta bienvenido. Un ambiente donde la atmósfera no esté contaminada por la duda, la queja, el miedo, sino saturada de fe, rendición y gratitud. ¿Quieres ver milagros de sanidad en tu hogar? Llénalo de alabanza. ¿Quieres que tu habitación se convierta en un lugar de restauración? Que tus paredes escuchen el nombre de Jesús más que tus quejas. Que tus mañanas comiencen con adoración y tus noches terminen con gratitud. Que aún en el silencio tu espíritu cante. Hay personas que no se dan cuenta de cuánto afecta el ambiente donde viven. Pasan el día entero escuchando malas noticias, palabras negativas, conversaciones llenas de temor. Viven en casas donde la tensión es constante, donde el estrés domina, donde la fe apenas respira. Y luego se preguntan por qué sus cuerpos están siempre cansados, por qué el sueño no llega, por qué las enfermedades se multiplican. La respuesta muchas veces está en el ambiente. El cuerpo responde al espíritu, y el espíritu necesita respirar un aire puro, celestial. ¿Y cómo se purifica el aire espiritual de una casa? Con alabanza. No hay perfume más agradable para Dios. No hay escudo más fuerte contra el mal. La alabanza transforma la atmósfera, expulsa lo que es impuro, invita a lo que es eterno. Recordemos la historia del templo de Salomón. Cuando terminó de construirlo, reunió a los sacerdotes, los músicos, los levitas. Todos adoraban a una sola voz. Tocaban instrumentos, levantaban sus manos y cantaban, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y mientras lo hacían, la gloria de Dios llenó el templo como una nube tan espesa, tan intensa, que los sacerdotes no pudieron ni ministrar. 2 Crónicas 5, 13, 14. ¿Qué vemos aquí? Que la alabanza colectiva, sincera, sin distracciones, atrae una manifestación poderosa de la presencia de Dios. Y donde Dios se manifiesta, hay milagros, hay sanidad, hay restauración. No necesitamos esperar a estar en un templo para experimentar eso. Tu casa puede ser ese lugar. Tu cuarto puede ser ese templo. Tu sala puede ser ese altar.
porque no se trata del lugar físico, se trata de lo que emana de tu corazón. Imagínate cómo sería tu día si desde el momento en que despiertas, en lugar de revisar el celular o pensar en tus problemas, simplemente dices: gracias, Señor, te adoro, me rindo a ti. Esa sola frase puede cambiar el rumbo de tu día, el estado de tu mente e incluso la respuesta de tu cuerpo. Porque donde hay gratitud, la paz se instala. Y donde hay paz, la sanidad fluye. Muchos no experimentan la cura porque viven en ambientes espiritualmente secos. Pero tú puedes cambiar eso. Puedes decidir hoy transformar tu hogar en un lugar donde el cielo se sienta cómodo, donde el nombre de Jesús no sea mencionado solo en momentos de urgencia, sino exaltado continuamente. Y cuanto más adores, más presente estará Él. Y cuanto más presente esté, más verás su mano sanadora en acción. Hay un detalle precioso en el ministerio de Jesús que a veces pasa desapercibido. Cuando sanaba, muchas veces lo hacía rodeado de adoración. Multitudes se acercaban no solo para pedir, sino también para tocarlo con fe, para postrarse ante Él, para reconocerlo como Señor. María, la hermana de Lázaro, no pidió nada. Solo rompió su frasco de alabastro, derramó el perfume y se arrodilló a sus pies. Y Jesús dijo que aquel acto no sería olvidado jamás, porque la alabanza no pasa desapercibida para Dios, es registrada, es valorada, es respondida. No es raro que donde hay adoración haya milagros, porque el corazón que adora está alineado con el cielo, y cuando el cielo y la tierra se alinean, la enfermedad pierde fuerza, la ansiedad pierde poder, el miedo se disipa, la duda retrocede. ¿Y sabes qué más sucede? Tu fe se fortalece, porque al adorar dejas de enfocarte en tu dolor y comienzas a enfocarte en el sanador. Dejas de ver tu debilidad y contemplas su poder. Dejas de repetir el diagnóstico y comienzas a proclamar la promesa. Y esa transformación interna, ese cambio de enfoque, es parte del milagro. La fe viene por el oír. Y cuando tú te escuchas adorando, tu fe se enciende, tu mente se renueva, tus emociones se estabilizan, tu cuerpo comienza a recibir una señal distinta, no más desesperación, no más derrota, sino esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque viene del Dios vivo, que sigue sanando, sigue obrando, sigue habitando donde lo adoran. Así que no subestimes lo que sucede cuando alabas. Puede parecer simple, puede parecer débil, pero es en esa sencillez donde reside el mayor poder del reino. Porque la alabanza construye el trono donde Dios se sienta. Y cuando Dios se sienta, el enemigo se levanta y se va. La enfermedad pierde espacio y el milagro encuentra lugar para quedarse. Hay un momento en el que el cuerpo parece no responder. El dolor es fuerte, los músculos tiemblan, la fatiga domina. Pero incluso entonces, el espíritu puede levantarse. Porque cuando el espíritu canta, aunque el cuerpo esté débil, algo en lo profundo del ser comienza a responder. La alabanza no depende de la fuerza del cuerpo, sino de la decisión del alma. Y cuando el alma decide glorificar a Dios, aún entre lágrimas, el cuerpo empieza a obedecer lo que el espíritu canta. David escribió en el Salmo 103, «Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre». Mira cómo habla a su propia alma. No está esperando que las circunstancias cambien para alabar. Él se ordena a sí mismo. Él declara: «Alma mía, bendice al Señor», porque hay momentos en los que no sentimos ganas de alabar. Y, sin embargo, es justo ahí cuando más necesitamos hacerlo. Es en medio del dolor que la alabanza se transforma en sacrificio, y el sacrificio es lo que mueve el corazón de Dios. Miremos a Jesús en Getsemaní, el Hijo del Dios vivo, en agonía, con su alma angustiada hasta la muerte, orando con tanto fervor que su sudor era como gotas de sangre. En ese momento, no cantó un salmo, no levantó las manos,
pero adoró con obediencia. Dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esa fue su alabanza. No era emocional, era espiritual. No era visible, pero fue eterna, porque la verdadera alabanza es someterse a la voluntad del Padre, aun cuando el cuerpo está quebrado. Y esa misma alabanza puede brotar de nosotros hoy. A veces pensamos que si no tenemos fuerzas para cantar, entonces no podemos alabar, pero no es cierto. La alabanza no necesita una melodía, necesita una entrega. Un corazón que, aún entre suspiros, de dolor dice: Tú eres Dios y yo confío en ti. Y esa rendición rompe algo dentro de nosotros, desata algo, libera algo, porque cuando el cuerpo obedece al espíritu, aún en su debilidad, el reino se manifiesta. El alma humana fue diseñada para gobernar el cuerpo, no ser esclava de él. Pero cuando vivimos dominados por el dolor físico, perdemos esa autoridad. En cambio, cuando el espíritu se fortalece por medio de la alabanza, el cuerpo empieza a alinearse, empieza a recibir paz, comienza a recibir dirección, empieza incluso a sanar. Recordemos al profeta Habacuc. Todo a su alrededor estaba en ruina. No había frutos, no había ganado, no había esperanza visible. Pero él escribió algo que sigue estremeciendo los corazones hasta hoy. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17-18. ¿Puedes ver? No había señales externas de victoria, pero su alma decidió alabar. Y esa decisión, ese acto interno de fe, transformó su realidad espiritual. Hay poder en levantar los brazos cuando pesan. Hay poder en abrir los labios cuando tiemblan. Hay poder en cantar con voz baja, quebrada, porque es entonces cuando ya no cantamos desde la carne, sino desde el espíritu. Y el cielo responde a ese tipo de alabanza. El cielo se inclina para escuchar cuando un hijo de Dios, enfermo, cansado, herido, aún así, decide glorificar su nombre. Muchos milagros ocurren cuando alguien se atreve a hacer lo que su cuerpo dice que no puede. Como la mujer del flujo de sangre. 12 años sufriendo, sin respuestas médicas, sin fuerza. Pero ella se arrastró entre la multitud. No gritó, no predicó, no tenía fuerzas para eso, solo pensaba: si tan solo toco el borde de su manto seré sana. Marcos 5:28. Y esa acción, ese acto de adoración silenciosa y determinada, liberó poder de Jesús. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se detuvo. Dijo: ¿Quién me ha tocado? Los discípulos se asombraron. La multitud lo apretaba por todos lados, pero él supo que alguien lo había tocado con fe, con necesidad, con alabanza en el alma. Y él no dejó pasar ese momento. Se volvió, la miró y declaró: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esa mujer no gritó su alabanza, no cantó, pero adoró con su cuerpo, con su esfuerzo, con su valentía. Y eso basta para que el cielo se abra, para que la sanidad se manifieste. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas gritar, no necesitas estar de pie. Tal vez estés acostado, medicado, exhausto. Pero si tu espíritu se levanta y dice: Señor, aún puedo adorarte desde aquí, entonces la atmósfera cambiará. La presencia de Dios descenderá y la sanidad te empezará. Porque la alabanza no se limita a los fuertes. También es para los que están rotos. Es para los que no pueden danzar, pero pueden creer. Es para los que no tienen voz, pero tienen corazón. Es para los que, incluso sin fuerza, aún aman a Dios. Y cuando ese tipo de alabanza se eleva, se convierte en una sinfonía celestial que resuena más fuerte que cualquier grito humano. Recuerda esto: Dios no busca perfección, busca entrega, no espera una voz afinada, sino una alma rendida.
y tú puedes ser ese adorador. Tú puedes decidir hoy que, aunque tu cuerpo esté batallando, tu espíritu no se rendirá. Tú puedes decir, hoy mi alma bendice al Señor, hoy mi cuerpo seguirá a mi fe, hoy yo alabo, aunque duela. Y así, sin darte cuenta, estarás entrando en el río de su presencia, estarás tocando la orla de su manto, estarás respirando el aire del cielo, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad del miedo, libertad del dolor, libertad de la opresión, libertad y sanidad. Hay algo que el corazón humano nunca puede ignorar: el testimonio del poder de Dios. Porque cuando escuchamos lo que Él ha hecho por otros, la fe se enciende. Cuando vemos su fidelidad en las Escrituras, entendemos que no ha cambiado, que lo que hizo ayer lo puede hacer hoy. Y si hay algo que se repite una y otra vez en la Biblia, es esto: la alabanza siempre precede a la sanidad. Uno de los testimonios más poderosos lo encontramos en el rey Ezequías. En Isaías 38 se nos cuenta que este hombre de Dios enfermó de muerte. El profeta Isaías vino a él con un mensaje contundente: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Pero Ezequías no aceptó esa palabra como final. Se volvió hacia la pared, oró con lágrimas y exaltó al Señor. Él recordó su caminar fiel, su devoción, su adoración sincera. No fue una oración vacía, fue una súplica cargada de alabanza y dependencia total. ¿Y qué hizo Dios? Respondió. Le añadió 15 años de vida. ¿Por qué? Porque la alabanza genuina cambia el decreto. Y no solo eso, Dios le dio una señal milagrosa. La sombra retrocedió en las gradas de Acaz. Es decir, el tiempo obedeció la voz de Dios en respuesta a la alabanza de un hombre quebrantado. Esto no fue una oración hecha desde un púlpito ni en medio de una multitud. Fue en la soledad de un cuarto con el corazón rendido. Porque la alabanza más poderosa no siempre es pública. Muchas veces ocurre en secreto, en silencio, entre lágrimas. Otro ejemplo extraordinario es el de Naamán, el general sirio. Un hombre valiente, respetado, pero leproso. Él tenía poder, tenía recursos, tenía soldados, pero no tenía salud. Y la solución no vino por una estrategia militar, sino por la humildad de obedecer una palabra divina. El profeta Eliseo ni siquiera salió a saludarlo, solo le envió un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Naamán se molestó. Quería algo más espiritual, más dramático. Pero la obediencia sencilla se convirtió en su acto de alabanza. Y al sumergirse 7 veces, su piel fue restaurada como la de un niño. ¿Puedes ver? A veces alabar es simplemente obedecer lo que Dios dijo. Es rendirse a su voluntad, sin buscar el reconocimiento, sin querer controlar el proceso. Naamán no cantó, pero su disposición a humillarse fue una adoración que el cielo escuchó, porque cada acto de fe obediente es alabanza en movimiento. Podemos ir más allá. Pensemos en los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Todos fueron limpiados, pero solo uno regresó. Solo uno volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró a los pies de Jesús. Y a ese único hombre, Jesús le dijo algo distinto: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19. ¿Lo notas? Todos fueron curados externamente, pero solo uno fue sanado internamente. ¿Por qué? Porque regresó adorando, porque no se conformó con el milagro. Quería al Dios del milagro. Y Jesús no dejó pasar su adoración. Lo bendijo con algo más profundo: salvación. Esto nos enseña algo vital. La alabanza no solo trae sanidad física, trae transformación completa. Sana el alma, limpia el espíritu, alinea el corazón. Y es por eso que tantos cristianos sanados externamente no viven en libertad, porque no regresan a agradecer, no viven en adoración. Pero cuando lo haces,
El milagro no solo te cambia, te renueva por completo. ¿Y qué decir de Pablo y Silas, de quienes ya hablamos antes? Golpeados, encarcelados, atados en el cepo. No tenían un médico, no había un altar, no había luz, pero sí había fe. Y con esa fe cantaron himnos a Dios. No había garantía de libertad, no había promesa de sanidad. Solo había una certeza: Dios merecía alabanza incluso en la oscuridad. Y entonces sucedió lo inesperado. Un terremoto sacudió la prisión, las puertas se abrieron, las cadenas cayeron. Esa fue la respuesta divina a una alabanza nacida del quebranto. ¿Quién necesita muletas cuando el poder de Dios sacude la tierra en respuesta a una canción? ¿Quién necesita intervención humana cuando el cielo mismo desciende? Y si lo hizo con ellos, ¿por qué no contigo? ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no en ese cuarto donde estás solo? ¿Por qué no ahora, mientras tus fuerzas se debilitan, pero tu espíritu aún respira fe? El Dios que sanó a Ezequías, Naamán, el leproso agradecido y a los que adoraban en prisión, es el mismo Dios que te escucha ahora. Tal vez no tienes una multitud orando por ti. Tal vez tu diagnóstico no ha cambiado. Tal vez los días son largos y las noches peores. Pero si aún puedes alabar, aún puedes tocar el corazón de Dios. Y cuando eso ocurre, no hay enfermedad, ni prisión, ni tiniebla que resista su presencia. Los testimonios no están en la Biblia para entretenernos. Están para despertar nuestra fe. Están para recordarnos que la alabanza mueve el cielo. Están para mostrarnos que cuando levantamos nuestras manos, aunque temblorosas, algo sucede. Que cuando elevamos nuestra voz, aunque cansada, hay una respuesta. Que cuando nos rendimos, aunque no entendamos, Dios actúa. No te compares con nadie. No esperes estar fuerte. Comienza ahora, como estás. Débil, sí. Cansado, tal vez. Pero con el corazón dispuesto. Porque en cada testimonio hay una invitación. Una voz del cielo que te dice: si yo lo hice con ellos, puedo hacerlo contigo. Y la llave sigue siendo la misma, la alabanza. No como un evento emocional, sino como una entrega constante, como una vida que proclama: aunque todo me falte, yo sé en quién he creído. Y cuando esa alabanza se eleva, el milagro comienza a descender. No todas las heridas se ven, no todos los dolores se tocan. Hay enfermedades que los exámenes no detectan, pero que consumen el alma. Hay cuerpos que no sanan, pero hay espíritus que se levantan en victoria. Y eso también es un milagro, porque cuando hablamos de alabanza, no estamos hablando solo de cantar para que desaparezca un síntoma. Estamos hablando de una vida rendida a Dios, aunque el cuerpo se esté deshaciendo. Hay personas que no recibirán la sanidad que esperan en esta vida. Y eso es difícil de aceptar, difícil de entender, difícil de explicar. Pero la palabra de Dios nunca prometió que esta tierra sería nuestro lugar de perfección. Prometió algo más alto: vida eterna, consuelo eterno, gloria eterna. Y en esa perspectiva, la alabanza tiene un nuevo significado, porque hay una adoración que nos prepara no solo para vivir mejor aquí, sino para estar listos para encontrarnos con el Señor. Pensemos en Esteban, el primer mártir cristiano, un hombre lleno del Espíritu Santo, íntegro, valiente. Fue acusado falsamente, apedreado públicamente, rechazado por su pueblo, y en ese momento final, en vez de maldecir, alzó los ojos al cielo. ¿Y qué vio? Vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Y su última oración fue de perdón. Eso es alabanza, eso es adoración pura. No había sanidad física, pero su espíritu estaba en total paz. No había milagro externo, pero había gloria interna. Y esa gloria vale más que 1000 curaciones, porque hay gente que ha sido sanada en el cuerpo, pero sigue vacía por dentro. Pero hay otros que, aunque viven con dolor,
brillan con una luz que no es de este mundo, porque su alabanza no depende del diagnóstico, depende de su relación con Dios. Es por eso que la alabanza es también una escuela de eternidad. Nos entrena para lo que viene, nos prepara para el cielo, nos enseña a soltar lo temporal y aferrarnos a lo eterno. Nos enseña que la sanidad más importante no es la del cuerpo, es la del alma. Jesús lo dejó claro muchas veces. Cuando sanaba a alguien, muchas veces decía: tus pecados te son perdonados. Y todos se escandalizaban. Pensaban que lo importante era caminar, ver, tocar. Pero él sabía algo que aún muchos no entienden. De nada sirve andar con un cuerpo sano y un alma perdida. Por eso, cuando tú decides alabar, aún sin ver milagros físicos, estás proclamando una verdad que retumba en los cielos. Mi fe no depende de lo que veo. Mi esperanza está en lo eterno. Pablo escribió en 2 Corintios 4, 16, 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Escuchas eso? Aunque el cuerpo se desgaste, el alma se renueva. Aunque el cáncer avance, aunque la movilidad disminuya, aunque el dolor aumente, hay una gloria que crece dentro. Y esa gloria es alimentada por la alabanza, porque cada vez que adoras, te estás acercando al corazón del Padre. A veces el mayor milagro no es que el dolor desaparezca, sino que el miedo se vaya, que la desesperación ceda su lugar a la paz, que la muerte ya no te asuste, que puedas cerrar los ojos sabiendo que lo que te espera es infinitamente mejor. Esa paz no la da el mundo, esa paz solo viene del Espíritu Santo y se fortalece con cada palabra de alabanza que brota de tu corazón. He visto personas alabar a Dios desde camas de hospital, conectadas a tubos, con su cuerpo apagándose lentamente, y sin embargo, con una luz en sus ojos que ningún medicamento puede explicar. Esa es la alabanza que sana lo que ningún doctor puede tocar. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la victoria que no se ve, pero que transforma todo. Cuando vives una vida de adoración, la muerte pierde su aguijón. El enemigo pierde su poder, porque ya no puede controlarte con miedo. Ya no puede oprimirte con síntomas. Tú sabes que pase lo que pase, estás en las manos de Dios, y esas manos no fallan. La alabanza entonces se convierte en tu último escudo, en tu refugio, en tu consuelo, en tu fuerza, en tu eternidad, porque quien vive adorando, muere adorando, y quien muere adorando, despierta en gloria. Recordemos a Jesús una vez más, en la cruz, desfigurado, ensangrentado, respirando con dificultad, y en medio de esa agonía, aún encontró fuerzas para adorar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Eso fue alabanza, eso fue entrega, eso fue victoria. La cruz no fue una derrota, fue un altar, y su adoración en Monetsenseterip, ese momento nos abrió el camino a la vida eterna. Así también tú puedes hacer de tu dolor un altar, de tu cama un templo, de tu quebranto una ofrenda viva. Puedes decir hoy: Señor, si me sanas, te alabaré, pero si no me sanas, también te alabaré. Y esa declaración no es resignación, es realeza, porque has entendido que tu vida no se define por lo que el cuerpo siente, sino por lo que el espíritu cree, y tu espíritu cree. Cree que Dios es bueno, cree que Jesús es el Salvador, cree que el Espíritu Santo es tu consuelo, cree que hay una eternidad gloriosa esperándote, y mientras esa esperanza viva, la alabanza nunca morirá. Así que no te calles, no te escondas, no te hundas, adora. Aunque tiemblen tus manos, aunque la voz te falle, aunque nadie entienda, porque el cielo escucha, y cuando el cielo escucha, el alma sana.
Toda esta jornada que hemos recorrido juntos nos lleva a una sola verdad. Una vida que alaba es una vida que sana. Tal vez no del modo que el mundo entiende como sanidad. Tal vez no con una cura inmediata, ni con un diagnóstico revertido, ni con una intervención médica milagrosa, pero sí con algo infinitamente más poderoso. Un corazón en paz, una mente libre, un espíritu lleno de esperanza. Porque cuando un hombre o una mujer aprende a adorar a Dios en cualquier circunstancia, ha aprendido a vivir en la plenitud del cielo, aún estando en la tierra. La alabanza no es solo un acto, es una postura, una decisión espiritual que transforma cada rincón de nuestra existencia. Nos conecta con lo eterno. Nos recuerda quién es Dios y quiénes somos en Él. Nos levanta del polvo del dolor y nos lleva al trono de la gracia. Nos enseña que no hay valle tan oscuro donde su presencia no pueda entrar, y no hay noche tan larga donde su luz no pueda brillar. Hoy, al mirar hacia atrás en cada historia bíblica, en cada testimonio de fe, entendemos algo profundo. La alabanza no es la reacción al milagro, es la semilla del milagro. Cuando decides alabar en medio de la batalla, estás sembrando la fe que desatará la victoria. Cuando decides levantar tus manos aún con lágrimas, estás escribiendo tu propia historia de redención. Porque cada adorador se convierte en testigo del poder de Dios. Y si tú has llegado hasta aquí, si tu corazón ha sido tocado por esta palabra, es porque el Espíritu de Dios está hablando contigo. No importa cuántas veces te has caído, no importa si la enfermedad ha sido larga, cruel, silenciosa o destructiva. Hoy, Dios te llama a convertir tu sufrimiento en adoración, tu dolor en incienso, tu espera en altar. Porque una alabanza sincera puede hacer lo que ningún tratamiento ha logrado, restaurarte por dentro. Quizás estás pensando, yo no sé cómo empezar. Mi vida está hecha pedazos. He perdido la fe, he dudado, me he quejado, me he enfriado. Escúchame, Dios no está buscando adoradores perfectos, está buscando adoradores verdaderos, hombres y mujeres que, aún en su fragilidad, se rinden, que aún con sus fallas regresan al Padre, que aún con dudas deciden creer otra vez. Y si tú decides hoy levantar tu voz, aunque quebrada, levantar tu mirada, aunque con lágrimas, levantar tu corazón, aunque roto, verás cómo el cielo se inclina hacia ti, porque Dios nunca desprecia a quien se presenta con un corazón contrito y humillado. Él se complace en los que le adoran en espíritu y en verdad. No por obligación, no por emoción, sino por amor, porque han comprendido que no hay mayor bien que su presencia y no hay mayor medicina que su paz. Entonces, ¿cómo se ve una vida que alaba? No es una vida sin problemas, no es una vida sin luchas, es una vida que en medio del caos elige levantar un canto. Es una vida que en medio de la enfermedad sigue diciendo, Dios es mi sanador. Es una vida que ha entendido que alabar no es ignorar el dolor, es rendírselo al único que puede convertirlo en propósito. Es cuando entiendes que tu habitación puede ser un lugar de gloria, que tus lágrimas pueden ser parte del incienso que sube al trono, que tus suspiros pueden ser cánticos a los oídos del Padre, porque Él no necesita una gran banda, ni una multitud, ni un altar de mármol. Él necesita un corazón dispuesto, un adorador auténtico, una voz que diga, aquí estoy, Señor, aún enfermo, aún débil, aún sin entender, pero aquí estoy, para ti. Y cuando haces eso, no estás solo. El cielo entero te acompaña. Los ángeles se unen a tu canto. El Espíritu Santo te fortalece. Y Jesús, el médico eterno, camina a tu lado. Tal vez no veas el milagro de inmediato. Tal vez el cuerpo tarde en responder, pero algo ya comenzó. Una corriente de sanidad invisible, profunda, eterna, ya está fluyendo, porque la alabanza ha abierto las puertas del cielo sobre ti. Mira lo que dice Isaías 61:3, una promesa para los que están heridos, cansados,
quebrantados, darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Lo ves? Dios cambia las cenizas por belleza, el dolor por gozo, la angustia por alabanza. Él toma lo roto y lo convierte en testimonio. Él toma lo enfermo y lo transforma en vaso de honra. Pero todo comienza cuando decides adorar. Hoy no te vengo a ofrecer fórmulas, no te vengo a prometer una vida sin dolor, pero sí te traigo la certeza de que la alabanza te hará atravesar el valle con la cabeza en alto, te hará mirar al cielo cuando todo en la tierra se derrumbe, te hará respirar paz en medio del fuego, y sí, también te hará experimentar la sanidad que solo Dios puede dar, a veces en el cuerpo, siempre en el alma. Así que levántate, allí donde estás, cierra los ojos, respira profundo y deja que el espíritu dentro de ti despierte otra vez. Deja que la alabanza, aunque débil, se levante. Dile a tu alma, bendice al Señor, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él perdona, Él sana, Él restaura. Y mientras tus labios se mueven, mientras tu corazón se rinde, mientras tus pensamientos se alinean al cielo, verás, sentirás, vivirás que el Dios de la vida te ha tocado, que el Señor te cubra con su presencia, te renueve con su poder y haga de tu alabanza un río de sanidad en tu casa, en tu alma y en todo tu ser. En el nombre de Jesús, amén.